¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Ponce y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un estupendo programa. Estará con nosotros el congresista Alberto Quintanilla del bloque Nuevo Perú. Él conversará con nosotros sobre la denominada Ley Antitránsfuga. Vamos a una pausa y regresamos con lo anunciado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el congresista Alberto Quintanilla del bloque Nuevo Perú. Congresista, un placer de tenerlo en el programa Pulso Parlamentario del Congreso de la República. Congresista, usted forma parte de un grupo que existe, ¿no es cierto? Que es, evidentemente que existe, tiene 10 congresistas, que se llama Nuevo Perú, pero que no tiene una realidad jurídica. Tiene una realidad en los hechos, pero no hay una realidad jurídica porque existe una ley denominada Ley Antitránsfuga, conocida como Ley Antitránsfuga, que no permite que aquellas propuestas electorales que, digamos, ganaron curules en el Congreso bajo un rótulo partidario o un rótulo de una alianza o de un movimiento, se fraccionen en el Congreso, ¿no es cierto?, y permanezca unido. Entonces, usted digamos, forma parte de un grupo que se ha escindido del grupo que lo llevó digamos, al Congreso, que se llamaba Frente Amplio. ¿Cuál es su postura frente a la ley? Usted está en contra de la ley. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar tengo que decir de que no existe ninguna ley antitránsfuga. La llaman ley antitránsfuga. Tampoco existe la ley. Lo que existe es el reglamento que ha sido modificado por una ley de la República, en tanto el reglamento del Congreso tiene categoría de ley. Entonces lo que existe es una estipulación en el reglamento, en el artículo 22 y en el 37, que a los congresistas que integran una bancada y sean expulsados, retirados o renuncian a ella, existe la prohibición de que puedan constituir o formar nuevas bancadas. Eso es lo que existe. Entonces nosotros sí estamos en contra del transfugismo y nosotros creemos que debe haber una ley antitránsfuga, una ley de partidos, y ahí normar los requisitos, la permanencia, la democracia, el financiamiento, etcétera, etcétera, de las agrupaciones y del sistema político peruano. Lo que nosotros estamos discutiendo en esta oportunidad, y hemos interpuesto una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley que modifica el reglamento. Porque en esta ley, sin estipular los requisitos de permanencia, los requisitos para ser procesado y eventualmente sancionado, expulsado, o los requisitos para renunciar, no están establecidos porque no hay una ley de partidos que así lo estipule. Nosotros consideramos que en las relaciones entre los congresistas todos tenemos iguales derechos y iguales obligaciones, y no puede establecerse vía un reglamento, que es el reglamento del Congreso, una discriminación a unos congresistas que tengan derechos plenos y otros que tengan recortados sus derechos. El artículo 31 de la Constitución, en el último párrafo, señala que es nulo todo dispositivo legal que recorte o anule derechos básicos. Y el derecho de los congresistas es un derecho básico a poder participar, a poder opinar y a poder votar en cualquier instancia del Congreso. Digamos, ¿usted qué es lo que no puede votar? O sea, digamos, ¿en usted qué no podemos votar? Se afectan derechos, mire, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que usted no puede hacer, digamos, como participante del bloque Nuevo Perú? Mire, para poder postular a ser miembro de la directiva o de la comisión directiva de una comisión, la comisión del Congreso, y lo que es más grave, poder ser integrante de la comisión permanente del Congreso, se requiere ser miembro de una bancada, y a nosotros se nos prohíbe formar bancada. Por consiguiente, no podemos participar a postular ni ser miembros de la mesa directiva, no podemos ser miembros de la comisión permanente y no podemos presidir e integrar las comisiones directivas de las comisiones. Mire, en el caso de la comisión permanente, para que el público lo entienda, es una comisión que
asume las facultades del Pleno del Congreso cuando el Congreso no esté en legislatura. Y las legislaturas del Congreso de los 12 meses son prácticamente, funcionan en legislatura del Congreso durante 6 meses, y durante los otros 6 meses no funciona en comisiones, en todos los debates, pero no funciona como pleno. Y las funciones del pleno las asume la comisión permanente. Y en ese sentido, al no poder participar en la mitad del tiempo en el órgano que a nombre del Congreso puede dar leyes, modificar leyes, fiscalizar, etcétera, estamos impedidos de hacerlo. Pero lo que dicen sus críticos, los críticos, digamos, que objetan su postura, es que sí, ustedes podrían hacerlo en la medida que el Frente Amplio sí está representado en la comisión permanente y ustedes fueron elegidos por el Frente Amplio. Que en el transcurso, digamos, de su mandato haya habido una disputa interna en el Frente Amplio, que es, digamos, la bancada por la que originariamente usted, digamos, tuvo acceso a la curul, se haya fraccionado por X razones, no hace que, digamos, el Frente Amplio como bancada originaria tenga, digamos, participación en la comisión permanente. Mire, nosotros no tenemos posibilidad de participar en la comisión permanente porque se nos ha excluido esa posibilidad. ¿Por qué? En el reglamento se dice a su vez que los congresistas que sean sancionados, expulsados, separados o renuncien no pueden formar bancada. En el caso de los 13 casos que han habido hasta la fecha, en el caso de la congresista Patricia Donaire y la congresista Jenny Vilcatoma, estaba siendo sometida a un proceso disciplinario en base a un reglamento de bancada que ella no lo conoce. Ella lo solicitó. Y en el caso de los 10 congresistas del Bloque Nuevo Perú, se nos está aplicando un reglamento de bancada que no había sido aprobado por la mayoría, sino había sido aprobado por una fracción que es el 10, de 20, 10, la mitad. Y en este sentido no había el procedimiento establecido. Por eso ¿A quién le compete que ese procedimiento, digamos, se haga? Porque, digamos, yo lo que recuerdo es que la anterior presidenta del Congreso dijo, bueno, pero eso es un asunto que tiene que resolver la propia bancada. Tiene que resolver la propia bancada, pero tiene que sujetarse a las leyes de la República, en este caso al reglamento del Congreso, que es ley de la República, y a la Constitución. En el caso de Jenny Vilcatoma y Patricia Donaire, los estaban sometiendo a un proceso disciplinario sin que exista públicamente un reglamento. Y estamos en el Congreso como representantes un reglamento del país. Bancada. De bancada. Es la responsabilidad de la bancada. Pero el hecho, digamos, de que no sea dado a conocer y no sea público en una situación de relación pública, que somos los congresistas, una responsabilidad, hace que esa norma no existe en la práctica, ¿no? Porque, digamos, un requisito para que exista una norma y que pueda aplicarse, digamos, y tenga efectos jurídicos, es la publicidad. Entonces no ha sido a conocer, bueno, no discutamos si ha sido publicado en el Diario Oficial del Peruano o no, porque ese es el camino legal para que una norma sea de cumplimiento obligatorio de todos los que están obligados, pero en este caso ni siquiera los congresistas lo conocían. Y en el caso nuestro no ha sido aprobado de acuerdo al reglamento porque dice los estatutos y reglamentos de la bancada se deben aprobar por mayoría del número legal, y el número legal del Frente Amplio era 20. Tenía que ser aprobado por 11 y solo habría sido, en el mejor de los casos, aprobado por 10. Esos vacíos tienen que ser normados en una legislación referente a las agrupaciones y partidos políticos. En el reglamento se rigen las relaciones y en ninguno de los 130 congresistas tiene mayores privilegios ni tampoco tiene menos derechos, y en este caso había esa posibilidad. Por eso es que el Tribunal Constitucional ha tomado este asunto interpuesto por 42 congresistas de cinco bancadas distintas. O sea, está la bancada de Acción Popular, de Peruano por el Cambio, de Alianza por el Progreso, está la del Frente Amplio en las dos versiones, ya sea en el Bloque Nuevo Perú, en lo que queda, digamos, como Frente Amplio, que son los integrantes de Tierra y Libertad. Congresista, usted ha dicho que no es una ley antitránsfuga, ¿no? Creo que ha quedado claro de qué se trata, es decir, que es una ley que de alguna manera tiene modifica el reglamento. Exactamente, ¿no? Y el reglamento del Congreso tiene rango de ley. Pero la pregunta acá es, digamos, dejando a salvo, digamos, sus argumentos,
es por qué los electores, ¿no es cierto?, tienen que, de alguna manera, sufrir la consecuencia de una decisión cuando ellos han votado por un bloque, por un partido, o por un movimiento, o por una alianza. Es decir, usted dice que, digamos, existen casos que evidentemente son de transfugismo, en el cual se paga, ¿no es cierto?, para que se pase a otra bancada. O hay, y ese no es el caso. El caso es digamos, una falta de entendimiento interno. Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer es exactamente cuál es, dígame, cinco temas en los cuales ustedes consideran imposible de actuar con la bancada que los llevó originariamente a la curul, que es el Frente Amplio. Es decir, hay un tema ideológico, hay un conflicto ideológico insalvable, hay un tema de, digamos, de respeto a los derechos humanos de otros congresistas. O sea, ¿cuáles son las diferencias insalvables por la cual, digamos, ese bloque ya no puede estar junto y en consecuencia, digamos, existe la realidad de que está separada? Miren, vamos a explicar una cuestión previa para entender las cosas. El transfugismo político hay que condenarlo. Por ejemplo, miren, en 1990 el expresidente Alberto Fujimori, cuando era candidato, ofreció públicamente a la ciudadanía que no iba a aplicar una política de choque en materia económica cuando estaba debatiendo con Mario Vargas Llosa. Entonces los electores votaron por una política de no choco. Fue elegido Alberto Fujimori y en menos de 15 días anunció una política de choco. O sea, hizo absolutamente lo contrario. Eso es un transfugismo político y debe ser condenado y penado. Le digo, sí, para ponernos en contexto, ¿ya? El transfugismo político colectivo también debe ser condenado. Por ejemplo, el fujimorismo en 1990 apareció como Cambio 90, luego cambió a Nueva Mayoría, Vamos Vecinos, después estaba con Fuerza Popular y me olvido ahí por un nombre. Entonces, también ha sido transfugismo colectivos, porque la política tiene que ser permanente en el tiempo. Su pregunta, las razones por las cuales nosotros hemos renunciado a Frente Amplio, es básicamente por un problema de manejo político, porque dos cuestiones tiene el ejercicio del poder como males. Es la corrupción y el abuso del poder. Usted va a ver toda la legislación y todos los esfuerzos en materia política y apuntan a fortalecer la democracia combatiendo el abuso del poder y la corrupción. Y en este caso había abuso de poder cuando se nos pretendía aplicar un reglamento que, sin ser aprobado por la mayoría como manda el reglamento y los mecanismos democráticos del Congreso, en este caso, tienen un gran vacío y permiten esta arbitrariedad. Ante esa arbitrariedad nosotros hemos tenido que salir, porque ya se nos quitó varias responsabilidades. O sea, digamos, teníamos nombramiento para que uno pueda integrar una comisión, simplemente el vocero, porque era vocero, lo retiraba. Se pretendió expulsar al congresista Richard Arce, simplemente porque había votado en forma que consideraba inconveniente el vocero, cuando, de acuerdo al artículo 93 de la Constitución, los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo alguno y no podemos ser ni siquiera interpelados, o sea, ni siquiera cuestionados por la naturaleza y el sentido de nuestros votos y nuestras opiniones políticas. Esos vacíos legales hacen de que la situación se entrampe y no se podía seguir adelante. O sea, entiendo, perdón, congresista, que no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de contenido ideológico, es decir, digamos, que digamos, la izquierda se haya escindido, la izquierda que está hoy día en el Parlamento se haya escindido porque piensan diferente sobre determinadas materias internacionales, políticas locales, políticas públicas, etc. Sino es una cuestión, como usted dice, de manejo del poder, de liderazgo. No, es un problema de democracia, no es un problema simplemente de liderazgo. O sea, usted debe entender que la democracia es una institución, es un conjunto de reglas y mecanismos que permiten tomar decisiones en forma democrática y también combatir los males de la corrupción y los males del abuso del poder. Y la democracia es un conjunto de instituciones que se van construyendo en el transcurso del tiempo. En 1821, el Perú se constituye, después de la proclamación de la independencia, como una república democrático-liberal en base a los principios de libertad, igualdad y fraternidad. En ese entonces, por ejemplo, en materia de igualdad,
no había una plena igualdad, porque todavía el esclavismo era legal. Y recién en 1854, el presidente Ramón Castilla promulga la ley que abole la esclavitud. Recién en 1955 en el Perú se reconoce el derecho a voto a las mujeres. Hasta ese entonces no habían votado. O sea, hemos vivido desde 1821 hasta 1955 con las mujeres, a pesar que éramos una república democrático-liberal y uno de sus principios era la igualdad, disminuidos en sus derechos. ¿No es cierto? Y actualmente a nivel todavía... mundial. Bueno, porque, en digamos, 1955 está en el Perú, ¿no es sí, cierto? A nivel mundial, porque pero es que la construcción de la democracia es una construcción, precisamente. Construcción mundial y también nacional, y en concreto en cada agrupación política. Entonces usted no va a justificar, digamos, porque las mujeres no tenían voto en el mundo, estaba bien. Las mujeres que no tengan los mismos derechos que los hombres desde que nacemos como república es una falencia de nuestra democracia y hay que superarla. Y otra falencia de nuestra democracia es la discriminación a otras minorías y a una significativa mayoría que es los campesinos en el Perú, y que todavía la discriminación no ha terminado de ser superada. Por eso es que es una cuestión en construcción. Y en este sentido, digamos, cuando nosotros invocamos que hay un mecanismo que permite el autoritarismo, la democracia tiene que combatir toda forma autoritaria para tener una buena relación entre nosotros. Por eso es que los congresistas somos 130 y no puede haber congresistas que tengan sus derechos limitados por lo menos en la mitad de sus derechos y obligaciones. Eso es lo que estamos discutiendo en esta oportunidad. Congresista, entonces entiendo claramente su punto. Hay un abuso del poder, dice usted. Hay un abuso del poder. Yo le pregunto a usted directamente, obviamente el abuso del poder viene de digamos, de los que hoy día están con el nombre de originario, que es el Frente Amplio, ¿no? Ahí Marco Arana es un dictador dentro de su bancada, porque digamos, si no fuese ese el caso, bueno, ya yo no entendería. Yo le repregunto. Ajá. Entonces, cuando a Patricia Donaire le pretenden hacer un proceso disciplinario sin que haya un reglamento democrático, ¿es la presidenta el presidente o presidenta de la bancada de Fuerza Popular un dictador? No lo sé. Lo cierto es que, entonces, usted me está haciendo la pregunta y yo le respondo. Porque usted es víctima de, digamos... Entonces, en el caso nuestro, digamos, hay una situación dictatorial y arbitraria, como lo mismo ha ocurrido en la bancada de Fuerza Popular, en el caso de Patricia Donaire y en el caso de Jenny Vilcatoma. Entonces, lo que tenemos que hacer es una institución, construir democracia. ¿Y qué cosa? El Perú necesita una ley de partidos que combate el transfugismo, que prohíba el financiamiento del dinero ilícito, ya sea por lavado de activos o ya sea, digamos, por el narcotráfico, entre otras cosas, y cualquier otra fuente ilegal y criminal, ¿no es cierto? Es por eso que ahora estamos viendo, y está la señora Nadine Heredia y el señor Ollantaytamala están presos porque simplemente no han explicado el financiamiento lícito de sus opciones políticas. Y es muy probable, nadie quiere la prisión de otra persona porque la carcelería, es que también vaya presa Keiko Fujimori o lo investiguen y lo procesen más adelante a Alan García Pérez, ¿no es cierto? Eso es lo que está en juego en el país. Tenemos que construir partidos democráticos, partidos transparentes, en los cuales no haya la posibilidad ni de corrupción ni de abuso por el poder. Eso es la democracia que queremos construir. Y es por eso que el Tribunal Constitucional ha visto la causa el día viernes 11 de agosto, hace 3 días, y va a pronunciarse y debe pronunciarse en los 15 días hábiles siguientes, o sea, 3 semanas calendario. Esperamos que va a resolver ahí el Tribunal Constitucional. Muy bien, congresista, muchas gracias por tenerlo en el programa. Ha sido un placer. Muy amable. Su punto ha estado claro. Bueno, yo solamente quería hacer una pequeña tingencia. Efectivamente, Alberto Fujimori dijo que no iba a ser un shock y efectivamente hizo lo contrario. Para que la información esté completa, luego de hacer el shock, la mayoría de la población apoyó la medida de Fujimori, según revelan las encuestas de esa época. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de esta emisión. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.